Bueno, vamos a ver si me sale esto. Hola, soy Vale Delgado, estoy cursando narrativas digitales de la Fundación Itaú. Y en este video les voy a contar un poquito cómo surgió esto de enseñar y aprender una historia, muchas historias, siendo esta también una historia dentro de esta gran historia que estaba contando. Em, Básicamente, la propuesta del módulo 3 es crear una narrativa hipertextual interactiva. Ya estoy como en la mitad del curso y de alguna manera esta idea de poder crear una historia donde el lector pueda ir eligiendo los distintos caminos, ¿no? Esta historia o la consigna propone que comencemos con o que lo hagamos en realidad en base al primer ejercicio del curso. El primer ejercicio era una historia súper cortita, y en ese momento yo creí que la historia que había escrito era bastante sencilla. Por si no la vieron, básicamente es así. Hola, soy una profe que antes de la pandemia conocía a mis alumnos y qué era lo que sucedía en la escuela. Después vino la pandemia, la cuarentena, la virtualidad, y este año cuando vuelvo al aula me doy cuenta que ya no conozco a mis alumnos y que ha cambiado el contexto, y por eso estoy haciendo el curso. La verdad es que era una historia bastante sencilla. Cuando veo la consigna del módulo 3 me súper entusiasmo, digo, "Ah, esto me va a encantar, está genial porque lo puedo poner en mis propias palabras". ¿Y qué sucedió ahí? Bueno, en principio esto era, ¿no? Yo tenía al personaje que era yo y estaba hablando en primera persona y tenía 3 años o 3 momentos: 2019, 2020, 2021 y 2022. Mientras, después de que leí la consigna, vieron cómo es esto de las ideas y demás, en un día estaba viajando y empiezo a pensar, bueno, lo que pasa es que si yo lo presento en primera persona, quizás para el lector va a ser muy difícil decirle que tome decisiones por mí, ¿no? Entonces, en vez de decir, yo estoy haciendo tal cosa y ahora, ¿qué crees que me pasa? Me pareció que era mejor ponerlo en tercera persona y contarlo como Vale, la profe, le están pasando estas cosas, ¿no? En eso que iba pensando cómo llevar esto a una narrativa hipertextual y demás, me di cuenta que si el lector no era docente y quizás era alumno, bueno, tal vez no empatizaba mucho con esta situación. Entonces dije, bueno, en esto de enseñar y aprender no puede haber solamente un docente, tiene que haber además un alumno. Pero no todos los alumnos son iguales. Y bueno, no vamos a poner 30 personajes dentro de la historia, pero dije, bueno, por lo menos representarlo en dos, ¿no? Un alumno, un estudiante que quizás está motivado y otro que no está motivado, ¿no? Y ahí esta cuestión se empezó a complejizar. En principio la idea era muy sencilla, era una docente, 3 años, y que le pasan dos cosas, ¿no? Se motiva o no se motiva, se engancha o no se engancha. Un alumno que está motivado o no, 3 años, ¿no? Y se motiva o no se motiva, y el otro alumno igual, ¿no? Como que le van pasando esas cosas. Pasé a la plantilla de la matriz, y ahí se empezó a complicar todo, porque en el tamaño A4 vertical ya me di cuenta que no me entraba, ¿no? La cantidad de nudos que iba a presentar se me estaban complicando. Di vuelta a la hoja, la apaisé e inclusive la agrandé a A3 con letras súper chiquitas, 10, pero apaisada, y tampoco me estaban entrando ni siquiera los del 2019. En ese momento estaba casi en crisis, pasé al lápiz y papel. Es donde más cómoda me siento, y de hecho estaba en un recreo en el trabajo y terminé comprando un cuadernito que fue mi caballito de batallas. Casi ya lo tengo terminado porque lo escribí un montón, pero bueno, a este cuadernito le pasaron cosas como que le tuve que agregar hojas porque realmente nada, se complicaba esta situación, ¿no? Iba siendo cada vez más grande y más grande, y no podía. Por supuesto que en el cuaderno me sentía limitada. Yo sabía que tenía que pasar a una aplicación. De todas las opciones que había, yo había elegido Geniali porque ya la había usado. No soy muy experta, pero ya la había utilizado en otros talleres. Me gusta mucho, aunque no la manejo del todo, y pensé que era una buena oportunidad para volver a practicarla. Pero no me imaginaba, yo sabía que esto iba a tener como una complejidad con los botones, ir, volver y demás. Así que dije, bueno, por lo menos empezar como a ver cómo va a ser esto. Y mientras que iba diseñando el Geniali, también me di cuenta que iba a necesitar
distintos personajes, ¿no? Mi primera idea era hacer lo mismo que había hecho en el Lab 1, en el ejercicio 1, que era aparecer yo con las distintas expresiones. Me parece que es cercano, es mucho más humano, como ver una cara real y sobre todo de quien lo está contando. Pero bueno, cuando agregué a los otros alumnos, ¿no? Cuando agregué a los otros personajes, ahí se me complicó. Pensé en pedir prestados a mis sobrinos, pero bueno, cuando fui viendo qué le pasaba a cada uno en la historia, ¿no? En cada una de sus historias, si estaba motivado, desmotivado y demás, eh, esto se ponía más complejo, cómo iba a lograr, encima que no les gusta sacarse fotos y demás, cómo iba a lograr tener tantas expresiones. Quise simplificarlo y aproveché y busqué recursos gratuitos de personajes. Un alumno una vez me mostró que se podían descargar como los personajes y sus caras con distintas expresiones, se podían editar en Illustrator. Dificilísimo, porque yo, si no sé usar Genial, imagínense Illustrator menos. Pero bueno, por lo menos lo básico para tener algunas expresiones y nada, y poder avanzar con eso. Sobre todo para ver si realmente tenía todas las expresiones que necesitaba, como cuáles iban a ser los recursos que me iban a hacer falta para esta historia que yo estaba pensando. Entonces comencé a redactar, redactaba un poco analógico, un poco a lápiz y papel, un poco en el Geniali para ver también la cantidad de texto que yo requería para la historia, si realmente no era muy pesada para la pantalla. Achiqué un montón de texto que tenía escrito en papel, en otros casos lo agrandé, y así fue surgiendo, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a comenzar con el 2019, con esta profe, que esto es con lo que puedo empatizar más rápido. Eso fue bastante sencillo y rápidamente pasé a los alumnos, ¿no? Dentro de los alumnos pensé en un estudiante motivado y que le encanta ir a la escuela. Mi inspiración fue mi sobrina, está como que ama su escuela y le encanta ir a la escuela. Y por otro lado, un estudiante que no está tan motivado y que no importa lo que suceda en el contexto escolar, no quiere ir a la escuela, ¿no? Como está bastante desmotivado. En ese caso me basé en mi mejor amigo que nada, odió siempre la escuela, nunca le gustó, no importaba lo que hicieran los docentes o los compañeros, no le gustaba. Y para salir un poco de esto de la chica 10 y el chico que no le gusta estudiar, invertí esa situación, aunque no siempre se da en el aula, pero bueno, para no caer en estereotipos, ¿no? Y bueno, y en esta historia que ustedes ya vieron, bueno, quien está motivado es el estudiante varón y quien no está motivada tanto es la estudiante mujer. Por supuesto que en mi historia, que estuve tratando de simplificarla, spoiler alert, uno, todos salen airiosos y todos aprueban, ¿no? Pero la diferencia quizás no está en el resultado, sino en la actitud que tienen, tanto la profe como los estudiantes en relación a la situación que se les plantea. La situación es la misma y lo que va cambiando es cuál es la actitud que tienen hacia esta situación, ¿no? Y también un poco cómo pedir ayuda. Espero que hayan visto toda la historia, porque si no, ya les conté lo central. Pero estaba escribí la historia del 2019, ¿no? Del primer año, de la profe del primer año de Tomás, que es el estudiante que está motivado, y me costaba un montón escribir la de Camila, que es la estudiante que no estaba motivada. Y rápidamente ya estaba pensando en el 2020. Domingo me voy a un café a tratar de centrarme y cerrar, porque veo que esto cada vez está siendo más grande y hay cosas que no me permiten avanzar. Quiero sentarme, escribir la historia de Camila sin computadoras ni distracciones, no puedo. Entonces dije, bueno, a ver con qué sí me siento motivada, vamos a escribir el 2020 de la profe, ¿no? Y después me siento en la compu y defino lo de Camila. Me angustió un montón. Empezaron a aparecer cosas que no me había dado cuenta, que yo no había procesado de todo lo que pasó en el 2020, que creo que a todos nos pasó un poco, eh, y frené. Frené porque esa historia del 2020 era aún más complicada, ¿no? No tenía que ver tanto con las variables, había demasiadas variables, si era amiga con la tecnología o no lo era, qué le pasaba en relación a las exigencias que les ponía la institución, qué le pasaba en relación a sus alumnos. Solamente la docente tenía como 4, 5, 6 nudos, y no pude.
¿no? Entonces en un momento salgo del café, me voy a la verdulería y tengo un momento de inspiración, ese insight, ¿no? Las ideas surgen en cualquier momento y en cualquier lugar. Hoy es domingo y estoy haciendo los mandados. Este es un testimonio de que las ideas surgen en cualquier momento y en cualquier lugar. Estoy haciendo los mandados y mientras iba caminando me di cuenta que no puedo hacer un solo Geniali, porque es una historia muy complicada. O sea, en realidad es una historia simple, pero tiene muchos momentos, muchos personajes, y a los personajes les van a pasar muchas cosas. Entonces va más que solamente los 3 años, va también en cada uno de los personajes, y estoy pensando que con un solo Geniali se va a poner muy complicado, muy pesado, y va a ser difícil poder seguir la continuación, al menos en la creación, ¿no? Y digo, bueno, me parece que es momento de crear 3 Genialis distintos, ¿no? Para cada uno de los años. Lo que pasó es que nada, me olvidé de la mitad de las verduras, volví corriendo a mi casa, me siento en la computadora y digo, bueno, alto, ¿no? Vayamos a empezar a cerrar algo porque esto cada vez se está abriendo más. Efectivamente, cada vez la idea se abría más y más. Entonces me siento con el Genial y dije, bueno, vamos a cerrar 2019 y después vemos qué hacemos con 2020. Me pongo a escribir la historia de Camila, que es la estudiante que estaba desmotivada, con la que me costaba un montón empatizar, y en un momento, spoiler alert 2, y si no viste esa parte, por ahí salta esa parte del cuento, salteate esto, pero en un momento estoy escribiendo, Camila está desmotivada y no la eligen para un grupo, y tiene que hacer sus tareas solas, ¿no? Y entonces estaba escribiendo esto que le pasa a Camila en relación a esto, y la frase es algo así como, quiso hacer una maqueta, tenía ideas muy grandes, pero no lo podía hacer sola, y de hecho terminó entregando un trabajo que estaba incompleto porque realmente no podía hacerlo sola, ¿no? Y estaba desilusionada consigo misma. Terminé de escribir esa línea y frené, fue como un alto, basta, ¿no? Bajé, volví para atrás, me fui, me preparé un mate, miré por la ventana y me di cuenta, dije, eso en realidad estoy proyectando. Fue bastante terapéutico escribir este libro, como se habrán dado cuenta, pero mis ideas son tan grandes y se me ocurren tantas cosas y estoy tan inspirada que nada, era imposible terminarlo. Así que ahí fue que hice un refresh, cambié todo, traté de simplificar la historia lo más posible, lo saqué del contexto, si era antes, durante o después de la pandemia. Simplemente puse una historia de una docente, 2 alumnos, que no importa tanto el contexto, sino más cuál es su actitud hacia una clase, ¿no? Más allá, y esto es lo que me interesa un montón, ¿no? Más allá de las actitudes de las otras personas involucradas, más allá de los alumnos, qué es lo que le está pasando a la profesora, más allá de de los docentes, digo bien, qué es lo que le pasa a cada alumno, ¿no? Aunque por supuesto que hay ahí una idea. Pero bueno, así que esta historia que empezó siendo como sumamente compleja, traté de simplificarla lo más posible. Seguramente si ven la matriz van a ver que algunos caminos son cortos, tienen 2 o 3 pantallas y nada más, y hay otros caminos que son bastante más largos. Me parece que eso también va a depender de cómo se engancha el lector y cuál sea el camino que elija, ¿no? La opción que elija. Pero bueno, un poco la idea es eso también, que no sean todos los caminos exactamente iguales, porque me parece que tampoco eso sucede en la vida, ¿no? Algunos llegamos a algunas cosas más rápido que otros y eso también está bueno. Así que nada, estoy terminando, no sé si se nota, estoy súper enganchada con la actividad. Estoy un poco cansada, hoy es lunes, son las 10:30 casi. Ya estoy en la parte final del Geniali, tengo todas las ideas creadas, pero uno de los botones del Geniali es cómo se creó esta historia, y no voy a poder entregar la actividad hasta que no termine de hacer este video, que también es parte de la historia. Así que bueno, espero que les haya gustado la historia. Me quedo con muchas ideas y muchas ganas, porque por supuesto que en el medio se me ocurrieron hacer un montón de otras historias con este formato, que me parece sumamente interesante, no solo para contar historias, sino también
para inspirar a otros a que las cuenten, ¿no? Inspirar a mis estudiantes para que las cuenten, me parece que es un formato genial. Necesito poder cerrar para poder empezar el siguiente capítulo, pero bueno, por ahora andamos ahí. Si sale todo bien, en 24 horas estaré entregando esta actividad. Bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias por escuchar.